Se acabó pronto. Los Grimm no pudieron resistir el poder del ejército de Atlas, y Glinda Godwich selló las brechas en el suelo. Todo lo que quedó en unos 10 minutos fue ayudar a limpiar los Grimm que habían sobrevivido al ataque. No era una vista bonita, en absoluto. La ciudad familiar había sido torcida por el salvajismo de esos monstruos. Vidrios rotos, sangre y cadáveres cubrían las calles. En este infierno, había pocas cosas que conservaban su forma original. No importaba dónde mirara, todo lo que podía ver era gente a la que no había podido salvar. Vidas acabadas, familias destruidas. La esperanza está sofocada. Era el recordatorio de que, sin importar cuán seguro pareciera todo, los Grimm eran la ruina de la humanidad. Una vez que se abrieran brechas en los muros, no todos se salvarían. Y un día, tal vez, todo se derrumbaría y no habría nada más que señales de que alguna vez hubo gente aquí y el polvo esparcido. Ella respiró hondo y cerró los ojos. Tristes acontecimientos, miserables muertes. La fría realidad que me duele el corazón. Seguir cargando con todo el peso y el dolor, ¿no es así como quedan las cosas perdidas? Sus palabras. Sabía que era verdad, pero aún así la sensación de vacío dentro de ella no se disipaba. Era natural. Ella recordó. Una noche lejana, bajo la luna llena. La lápida en el lado del acantilado, donde el cuerpo de su madre arraigó bajo la tierra. Ella había venido allí con el corazón apesadumbrado, sin siquiera saber qué decir. Era la primera vez que venía a ese lugar. Al final, ella no había dicho nada. Se había jurado a sí misma que se convertiría en una persona de la que su madre pudiera estar orgullosa. Y, por supuesto, también terminó allí porque, en cierto sentido, quería que ella viera hasta dónde había llegado. Ruby no creía en algo más allá del mundo mortal, en ningún tipo de reencarnación, pero por alguna razón había sentido a su madre mirándola en ese momento. Tal vez solo fue un pensamiento nostálgico. Ella no lo sabía, no realmente. Pero lo que sabía era que no se estaba convirtiendo en una persona de la que su madre pudiera estar orgullosa. Todo esto, era en parte su culpa. Debería haber visto todo el esquema por lo que era. Debería haberlo detenido. Pero no lo había hecho. Todas las personas que habían muerto aquí, hoy, habían muerto a causa de sus errores. Ya me han enseñado que hay personas a las que puedo salvar y hay personas a las que simplemente no puedo. Ella no dijo nada. Los demás tampoco. Atrapó a Jan ocasionalmente mirándola a escondidas con una mirada de preocupación, pero se concentró en su trabajo. Como debería ser. Sabía que sus intenciones siempre eran buenas, pero no quería hablar de nada de eso. Ella solo quería sacar su ira de esas bestias. Estaba mal, ella lo sabía. Pero ella no se atrevía a preocuparse. La limpieza no tomó mucho. La mayoría de los Grimm habían sido aniquilados en el asalto, por lo que todo lo que se necesitó fue perseguir a los rezagados y matarlos antes de que pudieran causar más daño. Llegaron justo a tiempo para salvar a algunas personas. Les agradecieron mientras lloraban y sonreían ampliamente. No la hizo sentir mejor. Ella los había salvado, pero había mucha gente que no había sido salva. Entonces, ¿qué derecho tenía ella de sentirse bien solo por eso? Después de eso, ayudaron con las reparaciones lo mejor que pudieron. Todos los equipos de la academia que no estuvieron fuera de misiones, eso es todo. Y también, como defensa preventiva, en caso de que los Grimm consiguieran abrir ellos mismos un agujero en la tierra y atacar de nuevo. El director también se quedó para ayudar, aunque se veía pálido, enfermizo. Casi como un cadáver. No pudieron hacer mucho. Toma esto de aquí, toma esto de allá. Aguanta una cosa u otra. Pero al menos, era algo. Distrajo su mente de lo que había sucedido, y eso era todo lo que necesitaba. Shiro-wan había querido cargar con todo el peso y el dolor, pero simplemente no podía. No ahora. Habían pasado demasiadas cosas, y demasiado rápido. Ni siquiera había tenido tiempo de respirar. Sentía que el mundo estaba tratando de aplastarla, por lo que quería algún tipo de respiro. ¿Eso fue tan malo? Bueno, malo no, ella lo necesitaba y eso fue todo. Tomó algún tiempo, pero el daño fue arreglado. Casi 2 días. Solo descansaban por la noche. Bueno, solucionado, el daño exterior, de todos modos. Pero el daño interno atravesaría profundamente esta ciudad, todo este reino, durante mucho tiempo. A través de toda la civilización humana, en realidad. El miedo a que volviera a pasar. Las personas desaparecidas, las muertes que habían presenciado. Sus hogares, destrozados. Los gritos y la sangre y los cadáveres.
La gente viviría, crecería y reemplazaría las cosas que habían perdido, pero no podían olvidar. No realmente. El dolor persistiría. Ruby se sintió tan enferma que pudo vomitar sus propias tripas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, subieron a las aeronaves de Beacon. No estaban separados en equipos, pero todos acordaron sentarse juntos y Jan se quedó con ellos en lugar de ir a su propio equipo. Ella no sabía cómo sentirse al respecto. Se sentía bien que su hermana se quedara con ella, sí, pero esa actitud protectora la hacía sentir vulnerable. Ella no estaba delirando. Sabía que estaba en un mal lugar. De todos modos, no le gustaba que se lo recordaran. Pero, por supuesto, sin importar lo que hiciera, se lo recordaría. Había un vacío en su vida que nunca más podría llenarse. Ruby, murmuró Jan, lo suficiente para que ella escuchara, pero no lo suficiente como para estar arriba. ¿Podemos hablar de eso? Parecía vacilante, asustada. Eso solo casi la hizo derrumbarse. Pero. No. Esa fue la única respuesta que pudo dar. Ella ya había llegado a un acuerdo con eso. No tenía sentido ni razón cavar alrededor de sus heridas frescas, especialmente en un momento como este. Pero, déjalo, Jan. Ella suspiró. Mira. Sé que estás preocupado, y eso es bueno, pero me haría mucho bien si solo, me dejas descansar. Lidia con eso a mi propio ritmo. Este no es un buen momento. Por supuesto, no se dijo que ella realmente no creía que pudiera haber un buen momento para eso. Su hermana también lo sabía bien. Siempre había sido capaz de aprender cosas así sin necesidad de decir nada. Sonaba cursi, pero era la verdad. Te reíste. Por supuesto, que ella entendiera eso no significaba que no iba a persistir. Entiendo que los estés matando, en cierto sentido. Si quieren matarte, lo único que puedes hacer es contraatacar con aún más fuerza. Pero te reíste. Lo disfrutaste, aunque no fue por mucho tiempo. Y eso me da miedo. No de ti, sino para ti. Por supuesto. Soltó una pequeña risa amarga. Apuesto a que no te sentirías así si, se detuvo, demasiado consciente de lo que había estado a punto de decir. Eso, ella ni siquiera habría pensado en decir algo así normalmente. Le había afectado más de lo que había pensado. Mucho más. Pero aún, estás bien. Dijo Jan. Si te hubieran lastimado, Ruby miró hacia abajo. Su primer pensamiento no había sido en su madre, sino en ella. Eso la hizo sentir bien, y terrible, y griega. Dios. Ella dejó escapar un suspiro. Bueno, seguramente me hubiera gustado matarlos, hasta el último de ellos. Así que supongo que no puedo sermonearte al respecto, pero por favor, ten en cuenta que eso no es saludable. Simplemente te derrumbarás si continúas. Así. Mátalos. Mata a todos los responsables de su asesinato, pero ten cuidado y no te pierdas. Ella sonrió. Solo un poco. Eres fuerte. Los demás pueden pensar que eres pequeño e indefenso, pero sé que eres un guerrero. Lo superarás, pero eso no significa que no te causará dolor y, lo siento, pero yo simplemente no lo soporto. Así que, quiero que me hables, que me dejes ayudarte. Pero sé que no eres así. Necesitas tu espacio solo, igual que en aquel entonces. Si me necesitas para algo, solo dilo. ¿De acuerdo? Sé que te estoy molestando en un mal momento, pero recuerda que Ruby solo asintió. No podía confiar en sí misma para hablar. Sintió que la aeronave aterrizaba un momento antes de que los motores se detuvieran. Salieron sin decir nada. El cielo nocturno se veía crudo a sus ojos, no hermoso. El aire frío y fresco era una molestia. El silencio comenzaba a irritarla, pero tampoco se atrevía a hablar. Se detuvo y se dio la vuelta. En la distancia, la ciudad de Vale era visible. Oyó que los demás se detenían. Miró por unos momentos, luego se dio la vuelta y siguió caminando. Fingieron que no había pasado nada. Ella estaba agradecida por eso. Sus pensamientos se volvieron locos. Ahora que las brechas en Vale habían sido reparadas, los Grimm se habían ocupado y los esfuerzos de restauración habían tenido éxito, no había nada que ella pudiera hacer. Se sentía fría, alejada del mundo y sin nada sobre lo que apoyarse. Como en ese momento. Eso fue lo que Jan había dicho antes, y Ruby estaba empezando a ver que tenía toda la razón. Era claro ver en sus ojos que la compadecían por cómo la había afectado, y ella lo odiaba. Qué pena llevaba un mes en evaluación psiquiátrica, luego de ver lo que le pasó a su madre. Nadie la regaña por salir a ver pelear a mamá, en primer lugar.
Todos parecían estar conteniéndose por llorar cada vez que la miraban. Jadearon su cabeza, su espalda. Le dije que todo estaría bien de ahora en adelante. Esa madre no iba a volver, aunque sabía muy bien que se había ido para siempre. Había visto la verdad en esos ojos. Tenían buenas intenciones. La lástima, esa preocupación, significaba que se preocupaban por ella. Pero no pudo evitar sentirse irritada por todo. Ella era fuerte. Era una cazadora, no una niña. Ella podría lidiar con cosas así. Ella no se iba a romper. La muerte de su madre no la había destrozado, y la muerte de Shirou tampoco la iba a destrozar. El dolor de su pérdida nunca desaparecería, incluso en el momento de su muerte, pero no la iba a romper. Ella era fuerte. Ella era fuerte. Ella era fuerte, así que maldita sea, Ruby quería gritar, pero lo único que salió de su garganta fue un aullido forzado. Enterró la cabeza entre las manos y trató de alejar todos esos pensamientos, al igual que apartó los pensamientos sobre su madre durante ese mes y muchas otras veces antes. Ella no podía soportarlo. Ella realmente no podía soportarlo más. No importa cuánto lo intentara, ella seguía volviendo a eso. Su expresión salvaje. Las palabras que había gritado. El sonido infernal de las espadas chocando entre sí. Él arrastrándose hacia ella, con un único propósito claro en cada uno de sus movimientos. Ni siquiera podía imaginar el dolor que le causaba cada paso y, sin embargo, no gritó. Ni siquiera protestó. Simplemente siguió adelante, adelante, adelante. Todo por su bien. Porque la amaba. La había amado. Y ahora se había ido. Ruby, murmuró Yan. Sintió una de sus manos sobre su hombro un instante después. ¿Dónde está? Ruby, él está, lo sé. No estoy delirando. ¿Dónde está su cuerpo? En la enfermería, supongo. Para preservarlo para el funeral. Llévame allí. Ruby se quitó las manos de la cara y sostuvo la mirada de su hermana con resolución. Su visión estaba ligeramente borrosa por las lágrimas. Llévame allí. No había lugar para una réplica. Yang se volvió y comenzó a caminar sin decir una palabra. Ella la siguió. Ella no les había dicho nada, pero Black y Weiss los siguieron de todos modos. Bueno, ella no iba a decirles que se fueran. Ella no tenía ningún derecho a hacerlo. Y no importaba cuánto le había dolido la muerte de Shirou, el hecho era que esos dos también lo habían perdido. Dentro de la enfermería, había un montón de gente que ella no conocía. Ella les preguntó sobre Shirou. Eran reacios a dejar que ella lo viera. Ella les rogó y casi se echó a llorar de nuevo, pero el punto fue que los dejaron entrar. Les pidió a sus amigos que la dejaran entrar primero, sola. No protestaron. Ruby respiró hondo y entró en la habitación. Su cuerpo estaba allí, sobre una mesa en medio de la habitación. No estaba protegido por vidrio ni nada. Su cuerpo fue preservado por el frío extremo de la habitación. Caminó hasta su cama. Como la última vez que lo vio. Su cuerpo era un desastre de cuchillas entrelazadas. Solo su cuello y arriba estaban desprotegidos por las cuchillas. Ella pasó tiernamente sus manos por su desordenado cabello rojo. Estaba húmedo y pegajoso de sangre. Ni siquiera si cerraba los ojos podría fingir que se trataba de una escena normal. Pero aún así, se sentía agradable. Y también se sentía como si una daga se clavara en su corazón. La oportunidad de amar y ser amado por él ya se había perdido para siempre. Solo tenía el recuerdo de sus dos besos, sus cuerpos uno contra el otro. Como le había dicho que la amaba, momentos antes del desastre. ¿Qué podía hacer él ahora, si estaba en su lugar? Esa era la pregunta que iba y venía por su mente. Honestamente, no creía que a él le hubiera ido mejor que a ella. Para él, su muerte habría sido un fracaso personal. Lo impulsaría aún más a convertirse en un aliado de la justicia. Alguien que pudiera salvar a todos para que nada como eso volviera a suceder. Lo habría marcado profundamente. En todo caso, habría sido peor para él. Entonces yo, tristes sucesos, miserables muertes. La fría realidad que me duele el corazón. Seguir cargando con todo el peso del dolor, ¿no es así como quedan las cosas perdidas? Hubo gente que murió de dolor. Hubo personas que lloraron por sus muertes. Pero el dolor no tiene que ser lo único que quede. Me niego a que sea lo único que quede. Ella le apartó el pelo de los ojos. Lo admiré lo feliz que se veía, y pensé que sería genial si pudiera vivir de esa manera. Shirou. Murmuró entre dientes, con la voz entrecortada. Las lágrimas caían libremente. Su visión era un borrón borroso.
No se puede evitar, así que tomo tu lugar. Es imposible para ti ya que eres un adulto, pero debería estar bien para mí. Así es. Dijo, como para convencerse a sí misma, un poco más firme esta vez. Cuando sea que estés, Shirou, no hay necesidad de preocuparse. Asumo tu sueño y lo hago realidad. Luego lo besó y cerró los ojos. Frío. Sus labios estaban fríos, pero a ella no le importaba. Ella agarró su cabeza entre sus manos. Se quedó así por Dios sabe cuánto tiempo, perdida en sus propios pensamientos y el contacto. Su tercer beso. Tan unilateral como era. Quería más, mucho más. No era justo que hubiera muerto el mismo día en que se habían confesado su amor. Todavía había tantas cosas que hacer por ellos, tanto tiempo, y todo estaba perdido. No había vuelta atrás. La realidad no podía ser anulada. Los muertos no podían volver. Era tan simple como eso. Un héroe solo existía para enderezar lo que ya había sucedido. Cada vez que pensaba en ese milagro imposible, más y más lágrimas caían de vejación y, sobre todo, de dolor. Sintió que la iban a tragar. Después de una pequeña eternidad, volvió a abrir los ojos y retrocedió lentamente, sin apartar los ojos de él. Yo lo hago realidad. Rubí sonrió. Te amo. Sí es cierto. Es imposible que querer ayudar a la gente sea un error.